este año la verdad que, bueno, como saben, el ingreso por parte del Ejecutivo de 25 proyectos de ley, algunos de los cuales ya son leyes. Respecto del área de salud, muy necesario, dicho sea de paso, más la reforma del Código de Procedimiento Minero, más la labor que estamos realizando cada uno de los legisladores en forma independiente, debemos admitir que se está trabajando mucho, muy intenso y entendiendo de que, bueno, es lo necesario establecer las reglas del juego que queden claras y que estén de alguna manera acordes al tiempo, a los tiempos que vivimos, buscando siempre potenciar el desarrollo de nuestra provincia. Bien. Bueno, vamos por lo particular, ¿no? Viste, esto como lo que pasa en el país me da risa, porque con esto que se habla tanto de la ley ómnibus y que va a pasar en lo general, pero después en lo particular también, bueno. Acá centrémonos primero en Gabriel Vilche, digamos. Y hoy, cuando hablaba contigo, me contabas ahí un proyecto bastante interesante que tiene que ver con el oxígeno medicinal, ¿no? Algo que en época de pandemia, por ejemplo, causó muchas complicaciones porque era algo que no se conseguía fácilmente. Mucha preocupación al menos, sí es cierto. Y bueno, ya que estamos en la ola de la salud, esta semana en la legislatura se declaró de interés un proyecto de resolución que tiene que ver con la posibilidad de que la provincia autorice a la brevedad posible y que se puedan poner en marcha un sistema para poder fabricar el medicamento oxígeno medicinal. Los medicamentos se clasifican según, hay distintas formas de clasificarlos, ¿no? Pero una de ellas tiene que ver con el estado de la materia. Y en este sentido encontramos comprimidos, los que son sólidos, comprimidos, cápsulas, líquidos y gaseosos. Y en este caso el oxígeno, cuando es utilizado con fines terapéuticos, el oxígeno medicinal o el oxígeno hospitalario, es un medicamento, así como son los gases anestésicos, es un medicamento de estado gaseoso. Normalmente en la actualidad, o actualmente, este insumo, el oxígeno medicinal, es proveído por empresas privadas, que son muy pocas, diría casi monopolio u oligopolio, que lo trasladan en camiones en forma líquida a menos 183 grados centígrados y se almacena en un tanque criogénico en los hospitales, luego se convierte en estado gaseoso y se distribuye a todo el hospital para ser consumido. El problema de esa forma de abastecimiento es que cuando tenemos un alto consumo, como cuando sucedió en la pandemia, dependíamos del abastecimiento prácticamente a diario, de que el camión llegara todos los días. Y si en algún momento hubiésemos tenido algún problema con ese camión que no llegara, el problema sería que se queda todo el hospital sin oxígeno. Sí. Entonces, lo que se plantea en este proyecto, existe otra forma, ese oxígeno medicinal criogénico, líquido, se fabrica por un procedimiento conocido como destilación fraccionada, pero existe otra forma de poder fabricar el mismo medicamento o el mismo insumo, que se llama por adsorción, con D, y consiste básicamente en eliminar del aire, que está compuesto por un 21% de oxígeno y el resto por otros gases, como por ejemplo el nitrógeno, el 78% es nitrógeno, eliminarlo con unas zeolitas, una planta, son conocidas como planta por PSA normalmente, eliminarlo del aire y dejar pasar solamente el oxígeno, y ese oxígeno es el que se distribuye en forma gaseosa directamente a los puntos de consumo. Entonces lo que planteamos es la posibilidad de que en nuestra provincia puedan convivir ambos sistemas. Bien, bien. ¿Y cómo se lograría eso en definitiva, ¿no? Eso último que marcó ahí. Nosotros nos contábamos con una planta acá en el Hospital Chestakov de San Rafael, que nunca se puso en funcionamiento, funcionó muy poco porque a nivel nacional la ANMAT estableció la disposición 4373 en el año 2002, que si bien no lo impide, lo hace económicamente no rentable o muy engorroso técnicamente para poder cumplir con la normativa. Entendiendo que han pasado más de 20 años de aquel 2002 donde se hizo esa disposición, y en base a los antecedentes que hay en otras provincias, como por ejemplo La Pampa, donde ya están funcionando estas plantas, ya han atravesado toda la pandemia con plantas de este tipo, entendemos de que es un buen momento para revisar esa normativa y que la provincia de Mendoza pueda tomar una decisión tal vez distinta a la que se tomó en aquel momento y permitir o habilitar que estas plantas se puedan poner en funcionamiento en nuestra provincia.
lo vemos desde el punto de vista de que el riesgo que corrimos nos enseñó la pandemia, el riesgo que corrimos cuando, nadie se había preparado de alguna manera para recibir lo que nos pasó, ¿no? Y ahí nos empezamos a dar cuenta de cómo estábamos dependiendo puntualmente de que el camión llegara todos los días. Si un día ese camión no llegaba, se quedaba el hospital completo sin oxígeno. Entonces, tener un sistema de abastecimiento alternativo sería nuestra intención, tenerla para poder, en ese caso, poder abastecer a los hospitales, ¿no? Bien, sí, perfecto. ¿Con quién hablamos, Laura? Estamos hablando con Gabriel Vilche, diputado provincial del PRO. Sí, diputado, ¿esto está en definitiva en comisiones o en dónde está en qué estado está el proyecto? No, esta semana se aprobó por amplia mayoría, por unanimidad, el proyecto de resolución. Lo que sigue es probablemente ahora en reuniones con el ministro es establecerlo a través de seguramente un proyecto de ley. Y que, y ahí sí seguramente será tratado en comisiones y luego se votará en el recinto y en las dos cámaras, ¿no? Por ejemplo, el oficialismo, el sector peronista, ¿también ha tenido la posibilidad de hablar con ellos? ¿Han llegado a alguna conclusión? Existe en general, no te puedo decir persona por persona, pero en general hay consenso. Porque de alguna manera es un sistema que nos vendría a garantizar o aumentar la posibilidad de garantizar la provisión de este insumo tan importante, de este medicamento tan importante, tan necesario, que lo vivimos en época de pandemia, ¿no? Entonces, hay un consenso generalizado. Hoy, vuelvo a insistir, después de 22 años de aquella disposición nacional de ANMAT 4373, con la experiencia vivida por otras provincias, como es el caso, por ejemplo, puntual de La Pampa, no encontramos grandes objeciones para poder avanzar en este sentido. Bien. Bueno, y hablando de consensos, queda claro, ¿no? Esa iniciativa, después nos cuenta cómo continúa la historia. Pero hablando de consensos, y lo mencionaba al principio de la nota también usted en esto de la minería, ¿no? Que hablaba. ¿Hay consenso hoy para hacer minería en Mendoza? Yo creo que sí, y volviendo... Yo entiendo que hay que, cada una de las cosas, de los temas que se vayan a abordar, vamos a comenzar desde el comienzo. Todos creo que coincidimos en que necesitamos reformular la matriz productiva de la provincia de Mendoza, y puntualmente del sur. Los motores antiguos de la economía de nuestro departamento fueron, en principio, el agro, luego el turismo, ambos en conflicto por el tema del agua. Estamos atravesando una situación de alto estrés hídrico que, en principio, no parece revertirse de forma natural si no interviene el hombre. Ahí es donde nosotros tenemos que trabajar para optimizar el recurso humano, y de hecho en ese sentido también hemos presentado algunos proyectos que creo que pueden colaborar o ayudar. Por lo tanto, potenciar los motores que ya tenemos, pero también abrir la posibilidad a que esta matriz productiva también se amplíe. Y la minería, hecha de forma responsable, con todos los controles ambientales, no debe ser mala palabra. La minería no es solamente, hablar de minería no es solamente hablar de un anillo o de una joya. La electricidad con la que nos alimentamos o nos alumbramos la luz en este estudio mismo, está transmitida por cables de cobre. El cobre se necesita para poder incluso conectar una incubadora para salvar la vida de un bebé, para realizar una tomografía. Entonces, negarse al desarrollo de la minería de forma rotunda sin ni siquiera darnos la posibilidad de charlar, de profundizar, me parece al menos egoísta, o no estar teniendo en cuenta lo que eso implicaría. Es cierto que han habido tal vez en otros tiempos accidentes. Bueno, lo que hay que trabajar es evitar la posibilidad de que esos accidentes ocurran. Creo que con los antecedentes que tenemos, tomando todas las medidas precautorias y preventivas, no deberíamos correr ningún tipo de riesgo. Y en ese sentido, uno de los riesgos que yo entiendo, al menos, ¿no? Que se corren, es la posibilidad de contaminar el agua de los ríos. También hemos presentado un proyecto, que sí está en comisión, que tiene que ver con la posibilidad de colocar en todas las cuencas de los ríos de la provincia de Mendoza un sistema de monitoreo de cantidad y calidad de agua, que podríamos monitorear en tiempo real y de libre visualización, donde
cualquiera de nosotros, así como accedemos al radar de contingencias climáticas, podríamos estar accediendo a cómo es la calidad de las aguas de los ríos de la provincia de Mendoza en tiempo real y gratuito, que también está en tratamiento y que creo que puede acompañar para tratar de transferir o brindar confianza a la sociedad, y que en ese caso también nos permitiría poder pensar en desarrollar una minería responsable y que tranquilamente puede convertirse en un nuevo motor de nuestra economía. Ahora, ¿por qué no? A todos los que vienen y hablamos de este tema, les consultamos lo mismo. Porque ¿por qué, digamos, pasan los años? Porque pasan los años, no es que pasan los días, sí. Y seguimos en la misma, ¿no? ¿Minería sí o minería no? Sí, minería sí. Ahora, ¿qué pasa? Digo, que no se da el paso final, en definitiva. Obviamente que hay un sector que está en contra, sobre todo creo que por desconfía de los controles, ¿no? Sí. Por ahí pasa la cuestión, porque si le garantizaran a la sociedad que los controles van a ser auditados, bien hechos y que no hay riesgo en ese sentido, creo que se termina la discusión. Hay una desconfianza para con la política, digo, no solo en Mendoza, en el país, a nivel nacional, en general. Sí, es real y es evidente, y es real y nos tenemos que hacer cargo. Estamos cumpliendo 40 años desde el regreso a la democracia en el año 83 y a juzgar por los resultados hemos fracasado. Y hay que hacerse cargo. La política ha fracasado, dice usted. Y ha fracasado en general. El descontento de la sociedad no es casual. Entonces, esto no significa echar culpas con nombre y apellido. Habrá gente que es más responsable y otra que es menos responsable. Lógicamente que esto es así. Pero a juzgar por los resultados hemos fracasado. En otros países desarrollados del mundo probablemente ni siquiera saben quiénes son los legisladores, como que no están en la... Y acá estamos obviamente en el ojo de la tormenta porque debemos hacernos cargo, hemos fracasado. Empecemos a trabajar en los temas en serio que le traerían beneficios a la sociedad. Y no chicanas entre unos y otros para ver quién es mejor, quién se culpa, uno a otro. Me parece a mí eso una total... y me parece una pésima práctica de los políticos que están trabajando en eso y no están trabajando en los temas puntuales. Por ejemplo, ¿por qué no se desarrolla la minería? Bueno, trabajemos profundamente para brindarle confianza a la sociedad, para que los organismos de control no sean corruptibles y que podamos desarrollarlo. Mientras tanto, la gente está teniendo necesidad y no se puede desarrollar. Y el sur postergado. Y volviendo al tema que estamos... El proyecto que les comentaba recién, tiene que ver justamente con eso. Todos entendemos de que la gente desconfía de los controles humanos probablemente corruptibles. Por eso la idea de instalar un sistema electrónico que no pueda intervenir el ser humano y que esté todo el tiempo brindando información sobre la cantidad de, llámese, no quiero citar ningún elemento, pero podría ser sulfúrico o cianuro o plomo, mercurio, o lo que fuere que pudiera traer el agua, estaría visualizándose en tiempo real por todo el mundo, en simultáneo, sin necesidad de que alguien te tenga que enviar un informe. Entonces, me parece interesante por ese lado seguir avanzando en ese sentido. Y volviendo y haciendo un ejemplo de que a veces se toman medidas totalmente extremas. Nosotros, para poder seguir avanzando y volviendo al tema de salud, ¿no? Hoy actualmente, para poder realizar las cirugías que se hacen en los quirófanos de nuestros hospitales, que nadie cuestiona eso, debemos esterilizar el material que se va a utilizar, ¿no? Y para poder esterilizar el material existen distintos métodos. Uno, por ejemplo, con agua, vapor de agua, un tipo de esterilización. Otro es por plasma, que bueno, es el cuarto estado de la materia. Y hay otro que es comúnmente utilizado hoy y va a seguir siendo utilizado, que algunos materiales no pueden ser esterilizados por vapor de agua, que es óxido de etileno. El óxido de etileno es tóxico. Es tóxico, pero bien trabajado, bien venteado, se puede utilizar. Bueno, en el mismo sentido, una minería mal desarrollada seguramente se corre el riesgo de contaminación, pero entonces no deberíamos suspender las cirugías. Claro, no sí, podríamos... le iba a poner un ejemplo igual, pero por otro lado, por ejemplo, el agua, hay lugares que el agua no es potable y sin embargo se la transforma en que sea potable, justamente, ¿no? Obvio. Y digo, y no hay desconfianza en eso, por ejemplo. ¿Por qué? Yo sigo con lo mismo, ¿no? Digo, ¿por qué con la minería sí? Porque lo que dice, con la cirugía se te puede morir la persona, literalmente, digamos, pero no hay desconfianza en eso. Lo del agua es un tema de salud también y tampoco hay desconfianza en eso. Es como que pareciera que la palabra, ¿no? Minería
tiene una connotación que ya es minería, igual no, por parte de muchos, ¿no? No importa si se hacen controles, si no se hacen controles, o sea, obviamente que sí importa, pero me refiero, ¿me entiende a dónde voy? Yo lo que quiero que quede claro, y mi posición es, obviamente que la prioridad, creo que de la primera a la décima, en mi persona puntualmente, va a ser preservar la salud de la sociedad. Sí. Eso quiero que quede claro y quiero ser enfático y claro. Pero esto también implica de que tenemos que pensar en cómo nos vamos a desarrollar como sociedad, ¿no? Entonces, eliminar todas las posibilidades posibles, y valga la redundancia, de que haya algún tipo de accidente que termine siendo de alguna manera dañino, perjudicial o una amenaza para nuestra sociedad, creo que hay que trabajar en ese sentido. Y hoy la tecnología no nos permite. Y los antecedentes... Convengamos que lo que pasó acá en Sierra, hablando de antecedentes, lo que pasó acá en Sierra Pintada en su momento, como que da argumentos como para desconfiar también, ¿no? Lógicamente, por supuesto que sí. Lo que uno tiene que tratar de impedir es que sucedan esas cosas. Volviendo a un ejemplo que tal vez puede llegar a ser burdo, constantemente estamos viviendo accidentes de tránsito, sí. Y no por eso vamos a prohibir, digamos, los automóviles. Hay accidentes y hay... O por ejemplo, qué sé yo, los utensilios que se utilizan para alimentarse también pueden ser utilizados para matar a una persona, y no por eso vamos a eliminar. Bueno, digo, no hay que ser extremista, hay que tomar todos los recaudos posibles y más, y siempre exagerar, nunca se terminaría exagerando en todos los intentos que sea preservar los recursos naturales de nuestra provincia. Yo justamente este año he quedado como presidente de la Comisión de Ambiente y Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados. Y estamos trabajando también fuertemente en ese sentido, cuáles son, por ejemplo, los productos que podrían llegar a ser contaminantes, como el glifosato o los neonicotinoides, una palabra difícil, u otros que se utilizan normalmente en la viña o en los frutales para curar, o mismo la lucha antigranizo, el hecho de bañar las nubes con bromuro de plata, creo que es el producto. Bueno, hay que evaluar bien si eso no tiene también algún riesgo de contaminación sobre el ambiente, pero no estoy poniendo en duda, porque estoy totalmente a favor de la lucha antigranizo como se está realizando hoy, que no es suficiente, estoy de acuerdo que hay que seguir trabajando y tal vez combinarla con tela o con malla, pero digo, debemos empezar también a confiar y a creer. Obviamente, vuelvo a lo mismo y atando, la gente en general desconfía de los controles, que son corruptibles, y creo que pasa por ahí. Ahí está el problema para usted. Creo que pasa por ahí. Bien, ¿y cuál sería su mensaje con respecto a la minería para la gente que se opone? Que empecemos a profundizar. Nosotros estamos iniciando pronto una serie de charlas con especialistas, libres, gratuitas, ya los vamos a informar. Empecemos a profundizar en los temas y que nos demos la posibilidad de estudiar y de probar, y que yo vivo acá, tengo mi familia acá, yo lo que menos quisiera es contaminarme a mí mismo o a mi misma familia, imagínense, pero que pensemos la posibilidad seria de que es posible desarrollar una minería responsable, sustentable y que puede llegar y que puede traer beneficios a nuestra sociedad. Bien, hablamos con Gabriel Vilche, diputado provincial del PRO. Bien, Gabriel, nos quedan 3 minutos de programa y queremos consultarte por el tema del cómo ves estos proyectos, ¿no?, de salud que se hablan también en la legislatura por parte del gobernador, en este caso, ¿no?, que envió constantemente, se habla de los problemas, de la falta de profesionales, bueno, etcétera. Yo creo, y muy buena la pregunta, nosotros me tocó participar, no quiero ser autorreferencial, pero en el año 2013 yo planteé un proyecto que tenía que ver con la ampliación, refuncionalización y modernización del Hospital Chestakov, que hoy es una realidad. Lo hemos hablado. Sí. Poco tiempo después vino la pandemia. Yo solo pensar cómo hubiésemos abordado la misma situación problemática con el hospital como estaba antes, me agarro la cabeza. Yo creo que los resultados hubiesen sido totalmente muy malos. Entiendo que la salud, así como la educación, así como la seguridad en general o la matriz productiva, son cuestiones que todavía hay que desarrollar. Y en la salud también creo que se ha recorrido una primera etapa que tiene que ver con la reestructuración de la infraestructura o modernización, mejoramiento. No es definitivo, pero que se acomodó un poco más a los tiempos de hoy.
y que con esta serie de proyectos que se están ingresando a la legislatura, que estamos tratando en este momento, se está abordando la reorganización del recurso humano, una condición también necesaria en general. Tal vez no sea lo último para hacer, seguramente van a quedar muchas cosas por hacer, con seguridad, pero la intención es, en general, es reorganizar el recurso humano, optimizar el recurso humano y aprovechando la tecnología para justamente, los recursos son finitos, para tratar de maximizar esos recursos y poder cada día, o a medida que pasa el tiempo, ir profesionalizando cada día más a nuestros recursos. Yo me siento totalmente orgulloso de nuestro hospital, que tiene muchas cosas por mejorar, estamos de acuerdo, pero uno recorre, habla con gente en la ciudad y todo el mundo reconoce lo importante de nuestro hospital. Obviamente que tenemos que mejorar en ciertos aspectos, y con este pool o este paquete de leyes se está abordando de alguna manera la reorganización del recurso humano.